están, amigos y amigas? En esta ocasión comenzamos el avance de una nueva unidad titulada Pruebas estadísticas para números pseudo aleatorios. En la estadística y en el análisis preliminar de datos, las pruebas de aleatoriedad son pruebas estadísticas usadas para decidir si una determinada muestra o conjunto de datos responde a un patrón o puede considerarse aleatoria. Por ello, se describirán algunas de las muchas pruebas estadísticas que han sido desarrolladas para probar la uniformidad y aleatoriedad o independencia de los mismos, lo cual significa que la ocurrencia de un número aleatorio no determina la ocurrencia del siguiente y así sucesivamente. Es importante asegurarse de que el generador usado produzca una secuencia suficientemente aleatoria. Para esto se somete el generador a pruebas estadísticas. Si no pasa una prueba, podemos asumir que el generador es malo. Pasar una prueba es una condición necesaria, pero no suficiente. Un generador puede pasar una prueba y luego no pasarla si se usa otra semilla u otro segmento del ciclo. El día de hoy veremos el siguiente contenido: propiedades de los números pseudoaleatorios entre 0 y 1. Veremos las pruebas de uniformidad y dentro de ellas veremos a la prueba de los promedios, la prueba de frecuencias y la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Así que ¡comencemos! En esta nueva unidad titulada Pruebas estadísticas para números pseudoaleatorios veremos el siguiente contenido. En una primera parte hablaremos acerca de las principales propiedades de los números pseudoaleatorios entre 0 y 1, las cuales son las siguientes. Tiene que cumplir propiedades con la media, con la varianza, pruebas de uniformidad y pruebas de independencia. Dentro de las pruebas de uniformidad, que son aquellas que comparan el comportamiento de los datos generados con la distribución uniforme, veremos las siguientes pruebas: la prueba de frecuencias y la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Dentro de las pruebas de independencia, que son aquellas que implican que los números aleatorios no deben tener correlación entre sí, veremos las siguientes pruebas. Comenzaremos describiendo la prueba de series, la prueba de Poker y por último describiremos a la prueba de huecos. En la sección anterior se presentaron diversos algoritmos para construir un conjunto R, pero ese es solo el primer paso, ya que el conjunto resultante debe ser sometido a una serie de pruebas para validar si los números que integran son aptos para usarse en un estudio de simulación. A continuación, veremos las diferentes propiedades de los números pseudoaleatorios entre 0 y 1, pero antes nos haremos las siguientes preguntas. ¿De qué manera se puede garantizar que tales números son realmente aleatorios entre 0 y 1? ¿Cuáles son las características que los identifican? ¿Cuáles son sus parámetros? La respuesta es muy importante, dado que los números aleatorios serán utilizados en la simulación para generar los valores de cualquier variable aleatoria. Recordemos que una variable aleatoria es una función que asigna un valor, usualmente numérico, al resultado de un experimento aleatorio. Las variables aleatorias pueden ser discretas o continuas. La primera propiedad de los números pseudo-aleatorios entre 0 y 1 es que la media de los números aleatorios entre 0 y 1 debe ser igual a un medio. En vista de que estos números deben tener la misma probabilidad de presentarse, es preciso que
que su comportamiento muestre una distribución de probabilidad uniforme continua, con límite inferior 0 y límite superior 1. La función de densidad de una distribución uniforme es la siguiente: f de x es igual a 1 sobre b menos a, donde x está comprendido entre a y b. En este caso, a es igual a 0 y b es igual a 1. Para obtener la media de la distribución, multiplicamos la función de densidad por x y la integramos en todo el rango de la misma distribución de la siguiente manera. Es la integral comprendida entre a y b de f de x, diferencial de x. Si lo multiplicamos por x, a esta distribución vamos a tener integral comprendida entre a y b de x sobre b menos a, diferencial de x, lo que nos va a dar una esperanza igual a un medio. Ahora, la varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su medio. Si partimos de la misma distribución uniforme continua, obtenemos la varianza de la distribución por medio de la siguiente ecuación. La varianza es igual a la desviación estándar al cuadrado y es igual a la esperanza de x al cuadrado menos la media al cuadrado. Si reemplazamos la esperanza de x al cuadrado y lo integramos entre a y b, vamos a obtener lo siguiente. La esperanza es igual a b menos a al cuadrado sobre 3. Al sustituir a igual a 0 y b igual a 1, tenemos que la esperanza de x al cuadrado es igual a 1/3. Por lo tanto, la varianza es igual a 1/3 menos 1/2 al cuadrado, lo que nos daría un valor de 1 sobre 12. Otra propiedad de los números pseudoaleatorios entre 0 y 1 es la independencia. Esta es una propiedad muy importante e implica que los números aleatorios no deben tener correlación entre sí, es decir, deben ser independientes, de forma que puedan dispersarse de manera uniforme dentro de todo el espectro de valores posibles. La figura que veremos a continuación muestra una gráfica totalmente dispersa en los valores posibles y la figura inferior presenta una acumulación de los valores en la parte central, lo cual quiere decir que hay una correlación entre los mismos. Dispersión o números dispersos son números separados o números repetidos por todos lados. Al hablar de correlación, nos referimos a que consiste en analizar la relación entre al menos dos variables. Puesto que cualquier variable aleatoria no uniforme, como son la normal, exponencial, Poisson y otras, son obtenidas a partir de números uniformes comprendidos entre 0 y 1, el principal énfasis en pruebas estadísticas deberá ser con respecto al generador de números pseudo aleatorios, ya que cualquier deficiencia estadística en la distribución de la variable aleatoria no uniforme se deberá exclusivamente al uso de un deficiente generador de números pseudo aleatorios. Por lo tanto, las principales propiedades de los números pseudo aleatorios comprendidos entre 0 y 1 son que la media tiene que ser un medio, la varianza tiene que ser igual a 1 sobre 12, se tienen que cumplir las propiedades de independencia y de uniformidad. A continuación, se analizarán las pruebas estadísticas básicas que se emplean generalmente para determinar si un conjunto de números pseudo aleatorios entre 0 y 1 cumplen con las propiedades básicas de independencia y uniformidad. El objetivo, en otras palabras, es validar que el conjunto R sub i
realmente está conformado por números aleatorios. Comencemos describiendo las pruebas de uniformidad. Una de las propiedades más importantes que debe cumplir un conjunto de números R es la uniformidad. Para comprobar su cumplimiento se han desarrollado pruebas estadísticas tales como la prueba de promedios, la chi cuadrada y la Kolmogorov-Smirnov. En cualquiera de ambos casos, para probar la uniformidad de los números de un conjunto R, es necesario formular las siguientes hipótesis. H sub 0, donde R sub i debe pertenecer a una distribución uniforme, y H1, donde R sub i es el conjunto de números que no son uniformes. La prueba de los promedios, ¿sí?, consiste en lo siguiente: en calcular la media de los números aleatorios que nos proporciona el ejercicio. Posteriormente, tenemos que la media es igual a un medio y la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre 12. Tenemos que hallar a continuación la siguiente relación de z sub 0 y de z de alfa medios. Z sub 0 es la media menos la media hallada de los números por la raíz cuadrada de n sobre la desviación estándar. Si este z sub 0 expresado en valor absoluto es menor que z de alfa medios, entonces no se puede rechazar la hipótesis de que los números pseudoaleatorios provienen de un universo uniforme. Apliquemos los conceptos teóricos vistos en la resolución del siguiente ejercicio. Si tenemos 10 números aleatorios, nos piden aplicar la prueba de los promedios con alfa igual a 5%. Alfa es el nivel de significancia. Tenemos que hallar la relación de z sub 0 y de z alfa medios, donde tenemos que la media de los números aleatorios es igual a 0.441. Si reemplazamos todos y cada uno de los valores en la ecuación de z sub 0, obtenemos que z sub 0 es igual a 0.64. Si posteriormente reemplazamos el valor del nivel de significancia en la relación de z alfa medios, obtenemos que z de alfa medios es igual a 0.025. Tenemos que buscar ese valor en la tabla de la distribución normal. Como vemos, se encuentra ese valor en la tabla y su estadístico corresponde al valor de 1.96. Ahora, como 0.64 corresponde al estadístico z sub 0 es menor que 1.96, entonces no se puede rechazar la hipótesis de que los números pseudoaleatorios provienen de un universo uniforme. Otra prueba es la de las frecuencias o prueba de chi cuadrado. Esta prueba consiste en dividir el intervalo 0 y 1 en n subintervalos para luego comparar para cada subintervalo la frecuencia esperada con la frecuencia observada. Trabaja de la siguiente manera. Primero se determina el número de veces que se repite en determinadas ocasiones y luego se aplica el estadístico del chi cuadrado. Entonces, dividimos el intervalo en n subintervalos, calculamos la frecuencia esperada que es igual a n sobre k. Posteriormente calculamos la frecuencia observada que tiene que estar comprendida entre 1 y el número de subintervalos. Y por último, calculamos el valor del estadístico x sub 0 al cuadrado, que es igual a la sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Esa relación tiene que ser menor al estadístico del chi cuadrado, comprendido entre alfa y k menos 1. Apliquemos estos conceptos a la resolución de un ejercicio. Nos dan 10 números pseudo aleatorios y nos piden aplicar la prueba de las frecuencias con un nivel de significancia del 5% y una cantidad k de subintervalos igual a 4. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el valor del estadístico al cuadrado, que va a ser igual a la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Tenemos todos los valores. La frecuencia esperada es igual a n sobre k, donde n
es la cantidad de números aleatorios y K es la cantidad de subintervalos, lo cual nos da un valor de 2.5. Posteriormente, tenemos que ver a cuál de los intervalos pertenece cada uno de los números pseudoaleatorios que nos proporciona el ejercicio. Con ello, calcularíamos la frecuencia observada. Posteriormente, reemplazamos en la ecuación y obtenemos que el valor de x sub 0 al cuadrado es igual a 2. Si tenemos alfa igual a 5% y k igual a 4, entonces podemos hallar el valor del estadístico de la tabla del chi cuadrado, donde z de alfa 0.05 y de 3 nos va a dar el valor de 7.81. Entonces, tenemos la siguiente relación. Como 2 es menor que 7.81, entonces no se puede rechazar la hipótesis de que los números pseudoaleatorios provienen de un universo uniforme. A continuación, vamos a detallar otra prueba titulada Kolmogorov-Smirnov, que consiste en los siguientes pasos. Primero, generar n números pseudoaleatorios uniformes. Segundo, ordenar dichos números en orden ascendente. Tercero, calcular la distribución acumulada de los números generados con la siguiente expresión: f de n de x igual a i sobre n, donde i es la posición que ocupa el número x en el vector obtenido en el paso 2. Cuarto paso, se tiene que calcular el estadístico Kolmogorov-Smirnov del modo siguiente: dn, que va a ser igual al máximo del valor absoluto de f de n de x sub i menos x sub i. Quinto paso, si dn es menor que d de alfa de n, entonces no se puede rechazar la hipótesis de que los números generados provienen de una distribución uniforme. Ahora, esta prueba tiene su propia tabla donde se encuentran los valores críticos de esta prueba. Apliquemos estos conceptos y estos pasos en la resolución de un ejercicio. Nos dan la siguiente secuencia de números y nos piden aplicar la prueba de Kolmogorov-Smirnov con un nivel de significancia igual al 5%. Aplicamos todos los pasos. El paso 1 dice ordenar los elementos de la muestra. Entonces, ordenamos en orden ascendente. El paso 2 nos dice que tenemos que hacer la división entre el número de elementos menores o iguales a r sub i y el tamaño de la muestra n. Lo siguiente es colocar en F2 lo hallado en el paso 1. Posteriormente, en el paso 4, calculamos el estadístico de Kolmogorov-Smirnov, ¿sí?, con la relación de Max, haciendo la diferencia de F1 menos F2, del cual hallamos un D máximo igual a 0.8. A continuación, tenemos que calcular el estadístico en la tabla de Kolmogorov-Smirnov. Para el ejemplo, tenemos un nivel de significancia de 0.05 y n que es igual a 10 números. Buscamos en la tabla el alfa y los grados de libertad, lo cual nos va a dar un valor de 0.410. Ahora, como se cumple esta relación, no se puede rechazar la hipótesis de que los números generados provienen de una distribución uniforme.
Preview. En la próxima clase continuaremos revisando el contenido de las pruebas estadísticas para números pseudoaleatorios y veremos a las pruebas de independencia. Describiremos los principales conceptos teóricos que involucran el uso de estas técnicas y describiremos a la prueba de series, la prueba de Pocar y la prueba de huecos. Amigos, llegamos al final de este programa. Fue un gusto compartir con todos ustedes nuevos conocimientos. Algo importante que siempre tienes que tener en cuenta es que no aprendes a caminar siguiendo las reglas. Aprendes haciendo y cayéndote. Nos vemos en un próximo programa. ¡Hasta pronto!